Bienvenidos al podcast de esta semana. Este es el episodio número 3 y en este episodio tenemos temas bastante buenos, bastante interesantes en los que hay que platicar. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Jorge, estamos bueno. preparados, listos. Y bueno, los primeros temas de los que vamos a abordar en este podcast, el primero de ellos es el debt ceiling o bueno, la deuda en Estados Unidos. Correcto. El segundo de ellos es los problemas del petróleo y esta parte de por qué alcanzaron máximos históricos. Claro. Y la parte de China y bueno, el carbón, qué está pasando con la energía y por qué se están quedando sin energía, ¿no? Correcto. Y tenemos otros temas, ¿cuáles son? Tenemos también en México, en más específico, tenemos problemas con el precio de los gas LP. Tenemos también la tasa de interés, la decisión de tasa de interés con Banxico. Tenemos la inflación en México y también datos de inflación en Estados Unidos, Jorge. Perfecto. Pues vamos a empezar con el primer tema. Vamos. ¿Qué me podrías decir acerca de esta parte de Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Realmente ahorita el mercado siento que ha estado muy volátil estos últimos meses, claro. Bueno, estos últimos días, semanas. ¿Qué está pasando, José? Pues mira, seguimos con el tema de la sesión anterior, que tenemos el techo de deuda. Pues ahora las estaciones crediticias de Estados Unidos advirtieron que podrían bajar el crédito de Estados Unidos si es que se va a default o no aumentan el techo de deuda, claro. ¿no? Algo que, como mencionamos, no creemos posible, algo que no llegará a pasar. Sin embargo, pues sí existen las advertencias de estas agencias que si en caso de que llegara a suceder, pues van a tener que bajar el crédito, ¿no? Claro. Ahorita Estados Unidos se encuentra en AAA, que es casi lo mejor. Lo mejor, como que, o sea, no podría ser que fallen en el pago, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, en caso que llegaran a default, sería la peor calificación, que sería una D. Claro. Que sería un salto muy grande, ¿no? A D. Pero realmente yo creo que no va a pasar eso, o sea, no. Definitivamente no. Aunque, bueno, tienen ese techo de deuda, obviamente pues nada más lo que van a hacer es recorrerlo más. De hecho, tengo el dato de que Estados Unidos desde en los últimos 50 años ha aumentado el techo de deuda 78 veces, entonces 78 veces. No creo que esta vez no lo vuelvan a hacer, o sea, o se queden en default. Sí. Entonces yo creo que sí va a pasar eso. Sí, yo también creo. Escuché que es un tema muy político en Estados Unidos y es más como hay dos partidos, los republicanos y los demócratas, claro. Es más como quién toma la decisión para aumentar la deuda. Como que la sociedad lo ve literal como un aumento de deuda, sí, claro. Entonces se ve socialmente mal. Entonces es una decisión que toman los republicanos y los demócratas. Pero en este caso solamente los demócratas pueden tomar la decisión. Entonces los republicanos están como posicionándose mejor como en opinión en la sociedad, porque ellos no van a aumentar el techo de deuda, sino que va a ser un peso más para los demócratas. Yo creo que por eso se ha habido como más retrasado y como más especulación, con más miedo, y pues es ya una cuestión más política que financiera realmente. Claro, de hecho la fecha que tienen contemplada Estados Unidos para según entrar en default es el 18 de octubre, entonces a lo largo de este mes vamos a estar viendo como muchas noticias o especulación acerca de este tema y realmente pues, o sea, es lo que creemos que va a pasar, pero realmente no tenemos certeza de lo que vaya a hacer el gobierno, ¿no? Sí, o sea, no hay una seguridad del 100% de que vaya a pasar. Como dijiste, pues 78 veces, 58 veces. 78 veces la han aumentado, seguramente van a ser 79 veces esta vez. Entonces, yo no creo personalmente que vayan a caer en default. De hecho, otro punto importante es de que el gobierno de Estados Unidos, debido a este proceso de que pues, no tiene efectivo, no tiene cash, van a empezar a cerrar ciertos sectores del gobierno que no son esenciales. Entonces se van a quedar nada más con lo esencial y van a cerrar sectores como parques, museos, incluso una parte de la CDC, que bueno, lo vimos ahorita mucho con la pandemia, van a cerrar o van a recortar el personal un 62%. 62%. Entonces, digamos que el gobierno nada más se va a quedar con lo más austero, digámoslo así. Literal como la política de México, ¿no? Austera. Muy austero, sí. Y los demás pues los van a recortar o los van a despedir. Entonces, eso es como el cierre del gobierno que afectó esta parte de la deuda, ¿no? No sé si recuerdas, cuando estaba Donald Trump, hubo un periodo en el que quería él personalmente que el Senado aumentara como el presupuesto para construir el muro, ¿no? Y también fue como un suceso muy político, que hubo también un paro literal del gobierno y todos los trabajadores del gobierno pues no les pagaban y si iban a ir pues por
por amor al arte, digamos, no sé, por su propio ser. Sí, Y duró, no me equivoco, 15 días, casi un mes. Pero imagínate, literalmente fue un paro del gobierno por parte del presidente, ¿no? Literalmente exigiendo pues que sucediera esta parte del muro, ¿no? Ahora lo que podemos ver es que suceda, pero pues del otro lado más político y relacionado no al muro, sino a una parte de como que abarca a todos, ¿sabes? El techo de deuda. claro. Y de hecho, bueno, varios analistas dicen que bueno, en caso de que suceda, de que Estados Unidos se quede sin cash, Ujú, lo que va a pasar es que vamos a entrar en una recesión pues bastante fuerte, lo ujú. cual igualmente no creo que pase, porque pues ya vimos que lo han hecho muchas Sí, veces claro. y pues realmente, bueno, toda la deuda pues está emitida en dólares, Sí, entonces pues es como si te debieras a ti mismo, ¿no? Obviamente pues hay muchas más instituciones como tú me comentabas hace rato que pues no van a, bueno, van a tener como un impago, ujú, pero de cualquier forma la mayoría de deuda de Estados Unidos está emitida en los mismos dólares, ¿no? claro. Sí, Entonces pues es eso. es como una situación que estábamos comentando en los pasados episodios, como China, de Evergrande. Igual, o sea, no tienen efectivo, no tienen liquidez. ¿Qué está pasando? Pues eso, ¿no? Quieren aumentar el techo de deuda para que se puedan permitir gastar más dinero, tener más dinero. En este caso, ellos pueden permitirse eso. En el caso de Evergrande, pues tienen que liquidar sus posiciones, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando en este tema. Exacto. Y bueno, pasamos al segundo tema, que es el acerca del petróleo. El ¿Qué petróleo, está sí. pasando? ¿Por qué estamos en máximos? Pues mira, yo escuché, hay noticias que se cree que puede llegar a $200 por barril de petróleo. ¿Tanto? Tanto, ahorita estamos en unos $80, que ya también es un precio muy alto a comparación de lo bajo que estábamos cuando estaba la pandemia, cómo llegó hasta precios negativos, ¿no? Que también fue una noticia muy importante y ahorita ya estamos en $80. Sí, de hecho, durante la pandemia hubo mucha oferta de petróleo, poca demanda, y Exacto. eso fue que los precios empezaron a estar en incluso negativos, y Sí, ahorita vemos pues máximos históricos. De hecho, en los 17 meses que llevamos, se ha cuadruplicado el el precio precio. del petróleo hasta $80, como Wow. bien dices. Entonces, pues sí es un problema que también nos indica que hay bastante inflación. Sí, ¿Por qué? Porque básicamente casi todos los servicios, productos, todo lo que consumimos está hecho a base de petróleo. ok. Entonces, si sube el petróleo, tiene que subir todo y pues obviamente va a haber más inflación. Sí, tienes razón. De hecho, estaba viendo también una noticia que es más también como una parte de temporada. Y ahorita que viene el invierno, todos estos energéticos, como mencionamos más, vamos a mencionar más adelante del gas LP, también un caso de China, todos estos energéticos están aumentando de precio por la temporada de invierno, ¿no? Claro, sí. Sí, de hecho ese es un problema pues bastante grande porque debido a que no quieren ocupar gas LP ni carbón Ujú, porque es lo que está más escaso, sí, están yéndose por la parte del petróleo que sí. también está aumentando por la demanda que hay, ¿no? Sí, literalmente están saturando el mercado. Sí, y de hecho hay ahí un desajuste también por todo lo que hemos visto del COVID, Ujú, que obviamente como no hubo la oferta y la demanda durante la pandemia, ahorita estamos viendo como un desajuste, todos empiezan a salir, empezamos a ver pues más consumo de petróleo, etcétera, claro. y por eso los precios tan volátiles y que estemos también en máximos históricos, ¿no? Sí, es lo que estaba diciendo mucho la Fed en este caso, acerca de la inflación transitoria, ¿no? Es como ese tema de que si es transitoria o es inflación permanente y se creía que justo cuando llega a mejorar este episodio de la pandemia, cuando íbamos a salir más actividades, más consumo, iba a haber este incremento de inflación, que es lo que estamos viviendo en este año. Todo este año va a ser ese incremento de inflación. Lo que queda a ver es cómo queda la inflación anual en Estados Unidos, en México, en donde vivas, y además cómo va a continuar, si en el 2022 va a seguir igual alta, si va a bajar, si se va a estabilizar, y las decisiones que tomen los bancos centrales también. Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Que si es transitoria o nada más es como de una parte de estos meses o si es algo estable que va a seguir? Pues mira, en Estados Unidos no podemos decir que de todo el dinero que imprimieron, decíamos hace un momento que era como del 20%, Sí, 30% de todos los dólares que existieron se imprimieron en un año, el año pasado, pues eso no va a desaparecer. O sea, el dinero ya está, literalmente ya está en el mercado y no podemos desaparecer eso. Entonces, personalmente yo creo que no es transitorio. Puede que disminuya un poco para el 2022, pero aún así ya no vamos ni de broma a regresar a los precios que teníamos en 2020, 2019, porque de por sí la inflación es algo constante, ¿no? Pero este pico, este salto que tuvimos en el 2021,
pues nos avanzó, por ejemplo, si íbamos a avanzar en 3 años los niveles de inflación que tenemos ahora, pues en un año los tuvimos, ¿me entiendes? O sea, Claro. eso fue un salto Sí, grande. fue un salto bastante grande. Y de hecho, bueno, la inflación en Estados Unidos y todo esto, pues también arrastra todas las economías emergentes como Claro, México, ¿no? sí. Entonces, no solamente estamos viendo inflación en Estados Unidos o en China, Ujú. sino también estamos viendo inflación en, por ejemplo, en México, en, Claro, obviamente en Argentina, en sí, Venezuela o todos los países de Latinoamérica, sí, ¿no? sí, sí, correcto. Básicamente. Y bueno, George, ¿qué teníamos más adelante? Teníamos acerca de las energías y China y el carbón. Ah, China también. ¿Qué opinas acerca de eso? Básicamente lo que está pasando, y como estamos hablando ahorita del petróleo, lo que está pasando es que China se está, o bueno, más del 60% de las industrias y de todo el comercio y de todas las residencias en China Ujú. ocupan carbón. Eso es lo que Sí, estamos viendo. sí, Entonces, ahorita tienen un desabasto de carbón, no hay carbón, la demanda aumentó, la oferta baja y ahorita pues básicamente hay un montón de ciudades en China que se están quedando sin energía eléctrica. Hay un montón de industrias que el mismo gobierno les está pidiendo que paren porque pues, no hay energía y claro. pues la tienen que repartir entre todos los ciudadanos. Ujú. Entonces pues básicamente es lo que está pasando, ¿no? Correcto. Y es lo que estábamos diciendo, o sea, se acerca el invierno y es cuando todos quieren usar estos energéticos y como dijiste, China depende muchísimo del carbono. No han utilizado otra fuente de combustible como el petróleo o el gas LP, sino que siempre se han basado en el carbono. Y también se suma esta como necesidad de reducir las emisiones de carbono, que también el mismo gobierno ya no está como sustentando o apoyando el consumo de carbono, ¿no? Está impulsando el gas LP, el petróleo, que también añade a la demanda de petróleo que estamos diciendo, y se suman los mercados, y entonces la demanda ya se está acumulando en todos estos energéticos. Sí, claro. De hecho, esta parte de los energéticos y del carbón, principalmente en China, puede hacer caer todavía más, aparte del problema que tienen de los bienes raíces y Evergrande. Claro, Aparte se puede sumar este problema de la energía y caer un poco más el PIB, ya que más del 44% de las industrias en China están siendo afectadas. Entonces, bueno, lo primero que hay que entender es que China pues es uno de los principales o el principal importador y exportador a todo el mundo, ¿no? claro, sí. Entonces eso pues va a afectar al PIB de su economía y pues eso es lo que estamos viendo, Sí, ¿no? no, no puede producir, digamos, como antes, ¿no? O sea, sin la cantidad de energía, sin el combustible que necesitaba para seguir su producción, ya no cuenta con eso, entonces va a reducir su producción y como dices, pues también la cantidad que puede importar. Sí, de hecho, bastantes empresas del sector de aluminio y del sector textil principalmente son las que están o se están viendo afectadas por este problema y también vemos no solamente en la industria sino en las zonas residenciales, Claro, por ejemplo que los semáforos no funcionan, que no hay luces pues afuera y todo eso, ¿no? claro, Eso es sí. lo que está pasando. Sí, es una afectación que pues todas las personas en las ciudades les está causando un daño. O sea, los hospitales pueden perder energía, también algo que pasó en México. No sé si recuerdas que el año pasado en invierno también, creo que fue el gas LP o la madera, en Estados Unidos alcanzó un precio altísimo. Y en México hubo cortes de electricidad porque tuvimos que suplir a Estados Unidos con energía, ¿no? O sea, Ah, sí, México le sí, dio energía a Estados Unidos. sí, sí, sí. Entonces, bueno, China, ¿quién le puede dar energía? No sabemos. Escuché por ahí que Australia importaba su carbono a China, pero por cuestiones pues políticas, de que por dónde, cuál fue el origen del virus realmente, pues Australia detuvo esas importaciones con Ok. China, ¿no? Entonces es una cuestión política que también añade a la falta de oferta que hay en el Claro. mercado. Y también como estábamos hablando de la parte del petróleo, también, bueno, la falta del carbón es debido a que ya estamos en temporada de invierno, ¿no? Sí, Ya va a empezar el invierno y pues obviamente hay más demanda de todos los energéticos, sí. ¿no? Y bueno, también ahora el caso de México, el gas LP. Pues tuvimos unas propuestas del gobierno, que es el gas bienestar, si no me equivoco, que son como es la oferta del gobierno, o sea, como institución pública, para mantener los precios bajos de ese energético. Pero pues también tenemos los que siempre han existido, que son las ofertas privadas, ¿no? Claro. Entonces pues ya han mantenido, hay una organización en México que es la que manda cuáles son los precios máximos y mínimos para venderlo, ¿no? De forma legal, porque sabemos que pues pueden venderse, si la oferta es muy alta se puede pagar a, no sé, un litro que esté a
3 pesos, 4 pesos, pues precios muy altos, ¿no? Entonces, en México se espera que también aumente el gas LP. Sí, claro. De hecho, bueno, no sé si esa institución de la que estés hablando es la CRE, que es, bueno, la Sí, creo que Comisión es. Reguladora de Energía. Ajá, sí, sí, Es básicamente la que regula toda la energía eléctrica, todos los precios de gas y todo ujú, eso. Entonces, sí, correcto. esa institución es la que está pues ahorita regulando el gas LP y pues vemos un aumento, ¿no? Básicamente, bueno, yo encontré el dato que está aumentando de 12 pesos a 15 pesos por litro. Ese es Wow. el dato que tenemos del gas. ¿Cuánto será en porcentaje? ¿Como un 15, 20%? Sí, sí, yo creo que sí. Es bastante, ¿no? Sí, sí. De hecho, aumentó, bueno, algunos pesos, pero bueno, estos son los precios por litro. También hay precios por Por kilogramo, kilo, por ¿no? kilo. Ujú, Entonces, pues bueno, esos no tengo el dato, pero igual aumentó. claro. Ujú. Y bueno, aparte de los energéticos, en general tuvimos una inflación y también tuvimos una decisión por parte de Banjico, ¿no? Sí, de hecho, tanto aumentaron las tasas de interés como la inflación ahorita, como decíamos al principio de este podcast, está aumentando no solamente en Estados Unidos, sino en México. Claro. ¿Tienes el dato de cuánto, bueno, cuál es la inflación aquí actualmente en México? Actualmente en México, en agosto terminó del 5.5, que Ajá, es alto. Se supone que Banjico trata de mantener la inflación alrededor de un del 3%, tres ¿no? por Es ciento como sí. su tasa objetivo. De hecho, bueno, la inflación en el 2020 también comparado con el mes y con el año anterior fue del 4%. ¿Ok? Entonces sí vemos como hay bastante porcentaje de aumento con respecto al periodo anterior y pues eso nos indica que pues, la inflación ahorita está, no sabemos si es transitoria, es lo que Ujú. nos dicen los bancos centrales, pero realmente no sabemos si cuánto va a durar ¿Cuánto va a durar y todo exactamente? eso, ¿no? Sí, recuerdo que Banjico de hecho comentó apenas que podían ser más agresivos, ¿no? Para subir todavía más la tasa de interés. Eso es importante, o sea, ahorita está en 4.75, ¿no? La subieron, Sí, que lleguemos a 5, si acaso 6. Recuerdo que lo más alto fue como del 7%, si no me ah, de equivoco. de la tasa de interés. Ajá. Ujú, Y en ese entonces llegamos a un bajo como del 3% en cuestión de inflación. ujú, Entonces, ahorita si estamos en un 4.75 de tasa de banco ujú. y con una inflación pues actual igual del 5.5, o sea, seguimos una inflación más alta de la tasa, ¿no? Claro. Sí, de hecho, el Banco de México prevé que para final de año, para final de este año, termine la tasa de interés en un 6%. 6%. Sí, Ujú, de hecho es lo que te iba a comentar porque tengo aquí unos datos de la inflación mensual y todos son arriba de 6 o algunos con 5.8, 5.9. Y también algo no sé si recuerdo que te comenté alguna vez, es que la inflación anual que tuvimos en el 2020 no estaba ajustando los precios de los energéticos. ujú. Lo hacía de una manera porque estaban muy baratos, no había la demanda. Pero ¿qué iba a pasar en el 2021 cuando los precios de los energéticos no solo se regularan, sino que también ya estuvieran mucho más altos por la demanda? Entonces podríamos ver los verdaderos efectos de la inflación. O sea, Claro. este año se supone que va a ser como el impacto real de la inflación, ¿no? Vamos a ver realmente cómo afecta a la economía general de las personas, a los mercados y la decisión que pueda tomar los bancos centrales, ¿no? Claro, y también tiene mucho que ver con la pandemia que vivimos, ¿no? Sí, Realmente ahorita estamos viendo los efectos, como tú dices, reales de lo que está pasando en la economía, cómo está sucediendo esto de la inflación, cómo estamos llegando a máximos históricos del petróleo, o sea, sí, como que son un montón de cosas claro, que pues lo hacen como muy, o sea, hay mucha volatilidad ahorita en el claro. mercado y todo eso, ¿no? Sí, o sea, hay muchos como factores que se tienen que tomar en cuenta y poco a poco se siguen sumando. Algunos se pueden como atrasar, por ejemplo, lo que vimos del techo de deuda. Se supone que en 30 de septiembre ya tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Pero Sí, no, lo aplazaron hasta octubre sí, de claro. 18, ¿no? Entonces, si no se aplazan las cosas, se añaden o ya se eliminan de la lista, pero siempre hay cosas que se consideran en el mercado que mueven el precio de Claro. cualquier activo, ¿no? Y hay cosas que pueden mover, por ejemplo, el mercado de criptomonedas, el mercado de bienes raíces, cosas muy objetivas, ¿no? Pero en general el mercado se puede mover a una dirección que en este caso, pues, alcista, ¿no? Por tanta inflación. Sí, y bueno, ya finalmente, bueno, y siguiendo hablando con el tema de la inflación, obviamente también tenemos inflación en Estados Unidos, Claro. que bueno, subió a un 4.3% Ujú. y es la más alta en 3 décadas. O sea,
Es lo que 3 estamos de- viendo ahorita. En 3 décadas es lo más alto que ha Estados Unidos en cuestión de inflación. Y ¿por qué pasa esto? Básicamente por la escasez de suministros y por todos los cuellos de botella en la Ajá. cadena de suministro. Entonces vemos obviamente una falta de chips, una falta de un montón de cosas. Entonces pues obviamente vamos a ver inflación, ¿no? Claro, y además está la parte que mencionamos que el gobierno ya no quiere emitir dióxido de carbono en la atmósfera, entonces la demanda de siempre más la que ahora se ha sumado recientemente y además se suma que el gobierno ahora está limitando la cantidad de recursos que se pueden utilizar para producir. Entonces las empresas o las personas que producen estos bienes o estos servicios tienen este problema, esta limitación que el mismo gobierno les pone. Es como un reto, digamos, ¿no? Y se suma todo y causa esto que estamos viviendo. Y con lo que dijiste de el indicador de Estados Unidos, creo que fue en el 91 cuando estaba En el 91. 4.42, dijiste 4.43, ¿no? Ajá. Ajá, fue 4.42 en el 91, entonces ya 30 años y iguales, ¿no? O sea, estamos en máximos de hace 30 años en Estados Unidos de inflación. Sí, de hecho, Jerome Powell, acerca de la cadena de suministro, dice que pues este problema ya, bueno, se está tardando bastante y él cree que, bueno, ya para el próximo año, en febrero, marzo y todo eso, ya veamos esta, digámoslo así, descongestión de todo esto Febrero. de las cadenas y, bueno, ya empiece a bajar un poco la inflación. Vamos a ver, ¿verdad? Porque es lo Claro, que nos dicen, pero sí. siempre es Sí, sí, o como sea, diferente todo, ¿no? sí, nos pueden decir algo y el momento cercano de nos cambian de idea. Por ejemplo, es lo mismo del techo de deuda, ¿no? Se acerca la fecha y que hicieron, pues atrasarlo, ¿no? O sea, nunca hay como un fin, o sea, no hay decisión absoluta, sino que nos pueden cambiar de idea, lo aplazan y pues como personas, como retails o personas que invierten, inversores, pues solo nos queda especular, ¿no? Y usar nuestras mejores herramientas para investigar, tomar decisiones pues asertivas, ¿no? Respecto a nuestro capital y esforzarnos en eso también. Claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Inviertan en Bitcoin. Así Por toda la invierten inflación que estamos viendo. Correcto, correcto. Y Pues, bueno, Chema, pues, ¿tienes algo más que agregar? pues nada más iba a decir que estábamos diciendo hace un momento que Bitcoin podría llegar a unos precios muy altos, ¿no? Sí, estamos ahí especulando, según nosotros y nuestro análisis, Es puede llegar correcto. hasta los $500, 500 que, mil dólares. bueno, ahorita está en cuánto, en 48,000, casi 48, 50,000, ajá. ¿no? Pero vemos un soporte bastante fuerte en la Ujú. zona de los $30,000. Ajá, sí, Entonces, correcto. yo personalmente pienso que Bitcoin va a quedar arriba de ese soporte y si en dado caso de que lo rompiera y se fuera más hacia abajo, veríamos un mercado bastante bullish, ¿no? Digo bearish. Bearish, sí. Bearish. Sí, 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 tiene razón. Sí, pero bueno, ¿tú qué piensas acerca de eso? Pues mira, ahora que estábamos pensando, yo creo que si Bitcoin realmente reemplazara a otros activos de valor o de resguardo de valor, como metales preciosos, que tomara un poco de su market cap, por ejemplo, el oro un 10%, 20%, y se añadiera al market cap de Bitcoin, sí podría darle un por 3, por 4 el precio actual que tenemos en Bitcoin. O sea, podemos decir que el precio de Bitcoin está alto a comparación de su máximo, que fue como los 60,000, pero aún así en una inversión a largo plazo podemos ver que Bitcoin está barato, está barato. Sí, tiene potencial, Tiene tiene potencial. potencial, exactamente. Y bueno, Chema, pues creo que ha sido todo. Creo que ha sido Ujú. todo. Bueno, pues nos despedimos de este podcast. Ojalá les haya gustado y nos vemos en la siguiente semana. Hasta Hasta la luego. próxima. Bye.